dice algo precioso. Sin embargo, había entre ellos algunas personas, entre los que habían sido expulsados por la persecución, había algunas personas que eran de Chipre y de Cirene, que al llegar a Antioquía es la actual Turquía, comenzaron a hablarles también a los de habla griega, anunciándoles las buenas noticias del Señor Jesús. El poder del Señor estaba con ellos y un gran número creyó y se convirtió al Señor. Ahora, ¿sobre quiénes estaba el poder manifiesto de Dios? Sobre los que predicaban el Evangelio. El poder manifiesto de Dios, y un gran número de personas cree y se convierte a Cristo. Los que anunciaban el Evangelio, de toda esa diáspora, de todo ese montonazo de personas que salieron por la persecución, algunos eran creyentes y otros eran discípulos. ¿Cuántos creyentes hay acá? Yo no levanto la mano porque usted sabe que lo voy a hacer. Usted le voy a dar dos noticias, una buena y una mala. Los creyentes creen en Dios. Amén. Es buena noticia. La mala, el diablo también cree. Y es el primer creyente, porque conoce muy bien a Dios. Los creyentes salieron, pero en ese número, sin embargo, entre ellos había discípulos de Chipre y de Cirene, que cuando llegan a esa región de Antioquía era una ciudad cosmopolita, era llamada la perla del oriente o la joya del oriente, era una ciudad donde prevalecía el culto al emperador, o sea que la misma persecución que estaba en Jerusalén iba a estar ahí. Era una ciudad enfocada a ritos paganos, una ciudad donde abundaba el pecado, donde la perversión, la corrupción estaban a la orden del día. Y en esa ciudad llegaron todos, los creyentes siguieron creyendo en Dios, pero los discípulos llenos del poder del Espíritu Santo, Cristo, y multitudes pasaron de muerte a vida. El verso 22 nos dice lo siguiente: la noticia de estos sucesos llegó a los oídos de la iglesia de Jerusalén y mandaron a Bernabé a Antioquía a ver lo que estaba pasando. Mis hermanos, algo poderoso estaba ocurriendo en Antioquía. ¿Sabe lo que estaba ocurriendo en Antioquía? Que había discípulos santos, discípulos humildes, discípulos llenos del Señor, discípulos que obedecían la palabra, que investidos de poder de lo alto, predicaban el Evangelio de Cristo. Y fue tal el zafarrancho que hicieron con el mensaje de salvación, que en Jerusalén allí escucharon y mandaron a un hombre probo, un discípulo verdadero, que fue Bernabé. Y llega Bernabé a ver lo que estaba pasando. Y en el verso 23 leemos juntos: cuando Bernabé llega, cuando él llegó y vio las evidencias de la gracia del Señor. Miren, me hubiera encantado estar en ese momento, viendo las personas, vio las evidencias, las personas contando de su transformación, las personas hablando unos a otros, discípulos haciendo discípulos. Fue un avivamiento real, genuino, un avivamiento movido por el Espíritu Santo en el corazón de algunos hombres. Cuando vio las evidencias de la gracia, se alegró y animó a todos a hacer el firme propósito de permanecer fieles al Señor. Pues era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Y un gran número de personas aceptó al Señor. Bernabé observa el avivamiento, generado no por eruditos bíblicos, generado no por personas que conocían todos los misterios del cielo, generado por humildes y simples discípulos, verdaderos discípulos. Discípulos que más allá de las dificultades, en que estaban en persecución, hermano. Estaban en persecución, como el día de hoy muchos de nuestros hermanos en el mundo están en persecución y no dejan de hablar de Cristo, y nosotros por mucho menos hablamos de Cristo. Subí el otro día a mi canal que Satanás no se toma vacaciones, pero muchos de nosotros sí nos tomamos vacaciones de Dios. Tómese vacaciones, no se tome vacaciones nunca del Señor. Manifestaron a Cristo a través de ellos. Es tal el impacto que el verso siguiente leemos: después partió Bernabé a Tarso en busca de Saulo. Él vive esto, lo ve de una manera tan impresionante que lo va a buscar a Saulo,
porque Pablo estaba en el proceso de transformación, era un hombre que había sido ya abierto sus ojos y lo va a buscar, y cuando lo encuentra lo lleva a Antioquía, y durante todo un año se reunieron los dos con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y aquí está el tema. Fue en Antioquía donde a los discípulos, ¿a quiénes? ¿A quiénes? A los discípulos se les llamó por primera vez cristianos. ¿Se está dando cuenta de algo? La cultura era llamarles por el hijo de la profesión de. Se los llamaba por su origen, su profesión. Pero algo cambió en Antioquía. El curso de la historia cambia. La tradición del nombre y el apellido paterno cambia y se transforma en lo que significa literalmente el nombre cristiano. Significa seguidores de Cristo. Significa miembros de la gente de Cristo. O sea que no puede haber seguidores de Cristo que anden como llaneros solitarios por ahí sin pertenecer al cuerpo. Seguidores de Cristo, miembros de los seguidores de Cristo. La traducción más correcta sería los que caminan con Cristo, los que siguen, los que viven siguiendo a Cristo. El origen del nombre cristiano es identidad con el discípulo. Si usted no es discípulo, como hablamos el domingo pasado, no menosprecie el nombre. Llámese mejor diga que es creyente, pero no diga que es discípulo si no lo es. Hoy en día cualquiera dice ser cristiano y pisotea la cruz. Hoy en día hay naciones que se dicen cristianas y apoyan el aborto e ideologías satánicas. Hoy en día se dicen cristianos aquellos que no siguen, que no obedecen, ni siquiera reconocen a Jesús como Señor y Salvador, y mucho menos viven su palabra. La identidad de ser cristiano es la esencia de Cristo brotando en mí. Dice la palabra de Dios que la plenitud de Dios habita en nosotros. Cuando yo soy discípulo, lo que estoy haciendo es permitir que la esencia de Cristo se manifieste en mi vida, de tal manera que yo desaparezca y sea Cristo en mí. Los de la diáspora, los perseguidos, tenían miedo de hablar, los creyentes tenían miedo de hablar, pero los discípulos abrieron su boca llenos del Espíritu Santo. En Antioquía, un lugar lleno de paganos, multicultural, lo cual me dice que la autoridad o el discipulado es la raíz de la evangelización del mundo. Hacemos discípulos hasta lo último de la tierra. El poder y la autoridad de los discípulos es a través de ellos. Verso 21, el poder del Señor estaba en ellos, no en todos, en los que se reconocían, o mejor dicho, a los que le reconocían que eran discípulos, a los que reconocían. El favor de Dios estaba sobre ellos, las evidencias de la gracia seguían, el poder de Dios seguía manifestando sanidades, liberaciones, transformaciones de vida, conversiones, porque había discípulos que estaban llenos del Espíritu Santo. Este es el avivamiento que el Señor quiere hacer en este tiempo. Un avivamiento que se basa en tu vida. Él quiere que vos seas el autor del avivamiento en tu familia, en tu cuadra, en tu barrio, en tu ciudad, en las naciones de la tierra. Un avivamiento donde dejes de ser vos y comienza a ser Cristo en vos. Dejaron de ser el hijo de alguien o el de la profesión de tal. Dejaron de lado el de que nació de la tribu de Leví. Ahora eran hijos de Dios que seguían a Jesucristo en el poder del Espíritu Santo. El avivamiento de Antioquía genera un movimiento mundial. Fue en Antioquía donde Bernabé y Saulo son enviados a las naciones de la tierra y comienza el primer viaje misionero en la historia de la Escritura. Se produce una revolución tal en la historia de la iglesia que se quiebran paradigmas y comienza a moverse el Señor de una manera diferente. Ya lamentablemente los siglos institucionaliza la iglesia y creemos que el poder de Dios solo está en la plataforma. Quiero decirte algo, vos tenés poder de Dios en tu vida. Si sos discípulo, si
Si sos creyente, estás a la misma altura que los demonios. Lo dice la Biblia. Dice que el diablo cree y tiembla. O sea que no se trata de creer en Dios, se trata de seguir a Dios y ser discípulo, que es muy diferente. Discípulos. La historia cambia a partir de allí. Y hay 6 características que quiero mostrarle de los discípulos que van a ser parte de este avivamiento. 6 características que las debo traer a mi vida para poder ser parte. Yo quiero ser parte de este avivamiento. El avivamiento que prepara el camino al Señor. Hay 6 características clave. La primera característica la veo en Juan capítulo 8, verso 31, donde Jesús se dirige a los judíos que habían creído en Él y les dijo: si se mantienen en mis palabras, serán verdaderamente mis discípulos. Un discípulo permanece en la palabra de Dios, no la palabra del otro, porque comemos del plato ajeno, versículo del día que llegó a medio mundo, pero es el versículo del día. No, hermano, hay un versículo, hay una palabra que Dios quiere darte cada mañana a tu corazón. Por eso permanecemos en esa palabra. Un discípulo alinea su vida a la palabra de Dios a pesar de lo que esté viviendo. Los que fueron expulsados escucharon bien cuando el Señor dijo: les daré poder y serán testigos. Muchos fueron expulsados, pero poquitos predicaron el Evangelio. A pesar de lo que estés viviendo, a pesar de las lágrimas que hoy estés derramando o de las alegrías que estés viviendo, permanece en la palabra de Dios. Un discípulo permanece en la palabra de Dios. El segundo punto que veo como cualidad característica de un discípulo que será parte de este avivamiento que viene, está en Juan capítulo 13, verso 35. De modo que sabrán que son mis discípulos si se aman los unos a los otros. Un discípulo ama, y especialmente a aquel que no puede amar. Un discípulo ama porque sabe perdonar. Y si no sabes perdonar, nunca sabrás amar. El amor se sustenta en el perdón. ¿O no es verdad? ¿Por qué nos ama Dios? Porque nos perdonó. Su amor se manifestó en el perdón a nuestras vidas. Entonces, si yo quiero amar a otros, tengo que perdonar. No sé por qué digo esto, no están los apuntes, pero si todavía tenés a alguien que no perdonás, perdonalo. Porque no hay nada más hermoso que sentirse libre de todo peso de rencor. Un discípulo el discípulo ama y ejerce acciones de amor. Porque no nada sirve decir: yo te amo, te amo, te amo. Acciones de amor. El amor se evidencia con acciones. La marca del discípulo es que ama aunque le cueste amar. El tercer punto lo veo en Juan capítulo 15, versículo 8, donde dice la palabra del Señor: mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Tu vida tiene que dar fruto, resultado, rinde, como dicen por allí, que las semillas dan un rinde. Por cada semilla produce tanta cantidad de plantitas. Tu vida tiene que dar fruto, tu vida tiene que dar resultado. El primer fruto es el del Espíritu Santo, pero también tiene que dar frutos de personas, que ganás personas, que predicás a Cristo, que hablas a otros de Cristo. Un discípulo impacta vidas, da fruto. Es fructífera tu vida, está dando fruto. Se nota el Espíritu a través tuyo, porque un discípulo permanece en la palabra, un discípulo ama y un discípulo lleva fruto, da fruto. La cuarta característica la veo en Lucas capítulo 14, verso 26. Si alguno viene a mí y no sacrifica el amor a su padre y a su madre, a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, y aún a su propia vida, no puede ser mi discípulo. En la palabra, usted lee el que no aborrece, y esa palabra aborrecer no significa despreciar, sino significa el que ama más a. Un discípulo
ama a Dios por sobre todas las otras relaciones. Ama a Dios en primer lugar. Pone a Dios en primer lugar. En primer lugar, por sobre todas las cosas está Dios. Si un discípulo dice que ama más o tiene otras pasiones, otros amores, evidentemente no es un discípulo. Cuando uno ve historias, lee historias de hombres y mujeres que ven morir a sus hijos y a sus madres, esposas, familiares siendo asesinados, pero permanecen en la palabra, amando a sus verdugos, llevando frutos. No es que no amen a sus esposas, a sus hijos que están siendo asesinados, sino que aman a Dios por sobre todas las cosas. ¿Es Dios tu primer amor? Sinceramente, ¿es Dios tu primer amor? ¿Demostrás que Dios es tu primer amor? Porque si no demostrás que Dios es tu primer amor, no sos un discípulo. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. No puede ser mi discípulo. Lucas 14, verso 27, nos muestra la quinta característica de un hombre o mujer, discípulo de Cristo, que va a producir el gran avivamiento. El que no carga su cruz y me sigue, como dice, no puede ser mi discípulo. Un discípulo sabe que la cruz es el punto de partida, no la cruz del Calvario, mi propia cruz. Si no soy capaz de crucificar mi voluntad, crucificar mis planes, crucificar mis gustos, crucificar mis sueños, crucificar mis derechos, si no soy capaz de vivir la vida en Cristo crucificado, evidentemente no soy un discípulo, porque habrá muchas cosas que me van a desenfocar, muchas cosas que me van a alejar, muchas cosas que me van a contaminar, muchas cosas que van a hacer que baje mi nivel de pasión por el Señor. Un discípulo sabe que la cruz es el punto de partida. Llevar mi cruz, seguirlo, no existe el Evangelio sin la cruz. No existe el Evangelio sin la cruz. Podemos predicar un montón de cosas sin la cruz, pero la cruz es el principio de una vida en Cristo, pero es el principio de una vida en el discipulado. Y el último punto, que tal vez sea el más difícil, Lucas 14, 33, lea 14 completo porque hay muchas cosas muy lindas en el Lucas 14. Versículo 33 dice, de la misma manera que cualquiera de ustedes que no renuncie a todos sus bienes, no puede ser mi discípulo. El contexto de este versículo es que Jesús viene hablando de que aquel que va a edificar una torre y no hace cálculos primero, dice, el contexto nos habla de aquel que va a ir a la guerra y no evalúa si va a ganar la guerra, y dice claramente de que cuidado no sea que por no hacer bien los números termine avergonzando al Señor. Y luego termina este pasaje diciendo, de la misma manera, cualquiera de ustedes que no renuncie. ¿Sabe qué? Un discípulo asume el precio, el costo de serlo. Un discípulo paga el costo de serlo. No nos gusta pagar el costo. Nos han vendido un evangelio donde todo es gratis, ¿o no es verdad? Y es verdad, pues de cierta forma la gracia es gratis. Pero ser discípulo tiene un costo. Ser discípulo implica dejarlo todo y después entrar al maestro. En nuestro contexto, evidentemente no tenés que dejar de estudiar, no tenés que dejar de trabajar, no estoy hablando de eso, estoy diciendo que todo tenga un valor diferente a la hora de seguir a Cristo. Recuerdo hace unos años atrás, bastantes años atrás, muchos años atrás, orar por una persona que estaba pasando un muy mal momento económico. Oramos por él empezó a caminar bien, ordenó su economía, comenzó a honrar al Señor y comenzó a prosperar. Y cuando prosperó, lo primero que hizo, se compró un autito para traer a los hermanos a la iglesia, pastor. Siempre le decía, che, ¿podés ir a buscar a la abuelita? Tal, en aquel tiempo teníamos el club de abuelos. No, pastor, estoy llevando a mi familia a pasear. Está bueno, una vez está bien. Después se compró una casita en la sierra. Y allá fue. No había YouTube, así que ni podía seguir por
las celebraciones por el canal. Y dejó de venir. Con el tiempo el diablo le robó todo. Y dije, pastor, ¿cómo hago ahora? Claro, cuando los vasos se rompen, cuando los platos se rompen, siempre nos damos cuenta que la pifiamos con el Señor. Es bueno y Dios prospera. Yo creo en un Dios que prospera, que da autos, casa, que bendice, que abre, bendice los emprendimientos personales. Yo creo en un Dios que es generoso en bendecir. Pero si no tengo en cuenta que Él es todo en mi vida, que Él está por sobre todos mis bienes, entonces no estoy pagando el precio de ser discípulo. Mi decisión de seguir a Cristo como discípulo tiene que ser racional. Me va a costar algo seguir a Cristo. Me va a llevar a entregar algo para seguir a Cristo. Ser discípulo es renunciar a todo. No es quedarme con un vuelto. Ser discípulo es devolverle todo al dueño, al Señor. Deberíamos tratar de entender el corazón del Padre y descubrir que en su amor Él dio todo y nosotros retenemos mucho. Y nunca un discípulo puede serlo si retiene. Un discípulo camina fieles a su enseñanza. El plan eterno de Dios incluye el perdón, el amor, pero conlleva que yo me entregue, me consagre, viva en santidad, sea humilde. Y entonces la prosperidad de Dios vendrá sobre mi vida y entonces no será un contrapeso, sino todo lo contrario, será de bendición. Yo no puedo mejorar nada de lo que Dios ha dicho. Lo que Dios ha dicho en su palabra es inmejorable, es perfecto. Pero sí podemos quitarle valor a lo que Dios dice. Sí podemos menospreciar la palabra de hoy diciendo que el discipulado, bueno, es para algunos fanáticos en la fe, que tienen que venir, no, mi hermano. Creyentes hay muchos, discípulos también hay muchos. En esta casa hay muchos discípulos y yo celebro eso. El discipulado es una relación, y en toda relación hay una entrega y algo que recibo. En mi relación de esposo con Graciela hay una entrega y algo que recibo mutuo, ahí viene. Una relación no es un monólogo, una relación es un constante ir y venir, es un camino de dos manos. Por eso, cuando yo soy discípulo y estoy en plena relación con Dios, estoy recibiendo de Dios, pero también tengo que entregarle a Dios. Somos discípulos en poder y autoridad, discípulos que cambian historia, discípulos que dejan a que Cristo sea manifiesto a través nuestro. Pero tenemos que aprender que debemos tomar decisiones fuertes en este tiempo. Pareciera que, yo siempre digo, enero es como un mes paréntesis, ¿no? En enero nadie tiene problema. Nadie llama al celular a la hora de la mañana a decir, pastor, me pasó esto. Nadie me invita a comer un asado, nadie me invita a tomar una... Todo tranquilito. Febrero, empezamos a cobrar, empezamos a pagar la deuda de enero. Y aparecen todos los problemas. No se tome vacaciones de su discipulado. Sea discípulo. Hay un llamamiento de parte de Dios que está claro allí en Malaquías capítulo 4, versículo 2, y por favor poner nuevamente el versículo. Esta palabra poderosa de parte del Señor. Pero los que tienen reverencia por mí, el sol de salvación brillará con sanidad sobre sus alas, y serán liberados, saltando como terneros que han sido liberados en sus establos. Esta palabra es una realidad sobre los discípulos, porque dice los que reverencian mi nombre, los que tienen temor a mi nombre, a que honran a mi nombre. Un discípulo honra el nombre del Señor, un discípulo le tiene temor a Dios, no miedo a Dios. El que tiene miedo es porque está en pecado. Tenemos temor a Dios, tenemos temor de Dios. Un discípulo camina en la justicia de Dios. Un discípulo espera la sanidad de Dios. Un discípulo es feliz no por lo que vive, sino por quien vive en él. Es la gran diferencia. Y una y otra vez más, yo le quiero preguntar si usted quiere ser parte de esta generación de discípulos. Esta generación que va a cambiar la historia de este tiempo. Esta generación que necesita renunciar a la mediocridad de la fe. Esta generación
que necesita renunciar a vivir una vida gris, opaca, tibia. Una generación que necesita renunciar a su orgullo. Una generación que necesita aprender a servir a Dios con excelencia. Una generación que sabe que sirve a Dios en la comunidad de la fe y a través de la comunidad de la fe sirve al mundo. No como estas corrientes que nos ponen en primer lugar el servicio fuera de la iglesia. Y ustedes saben que me muevo con muchos ministerios que trabajan fuera de la iglesia, pero todos estos están anclados en una congregación local. Si usted no es parte de una congregación local, hace tanta obra de bien como hace Cáritas y cualquier otra organización, pero los que lo hacen a través del cuerpo de Cristo están moviéndose en el poder de Dios y la autoridad de ser discípulos. Esta mañana, cerrando esta serie, usted y yo tenemos que tomar una decisión. O nos entregamos a Cristo y somos discípulos, o seguimos creyendo al mismo nivel que Satanás y los demonios. Pastor, es muy duro esto. No lo digo yo, hermano. Satanás y los demonios creen en Jesús. Miles de sectas creen en Jesús, pero solo los discípulos viven como Jesús. Y esa es la diferencia. Y en esta serie que hicimos, el Señor quiso recordarnos esto en este principio de año, porque las cosas que Dios va a derramar sobre tu vida son grandes. Alegrate, sonreí. Dios te va a dar grandes cosas, pero tenés que ser discípulo. Dios quiere hacer grandes cosas a través de tu vida, pero quiere que seas discípulo. Y ser discípulo tiene esas características. Póngase de pie en el nombre de Jesús. Póngase de pie en el nombre de Jesús. E incline su rostro, por favor. El discipulado es el principio del reino más poderoso. Lo vemos aquí en la Escritura. El primer gran avivamiento no fue porque los apóstoles fueron a Antioquía, sino que los perseguidos llegaron a Antioquía. Y entre esos perseguidos que vivían aflicciones, que vivían problemas, que lloraban, que tenían tristeza, que dejaron muchas cosas, había discípulos que no se enfocaban en lo que perdieron o lo que estaban viviendo, sino tenían sus ojos clavados en la cruz. Y comenzaron a hablar de Cristo a tal punto que se armó un desplume tremendo en Antioquía, porque los discípulos habían llegado. Y muchos conocieron a Cristo y el poder de Dios a través de ellos, en señales, prodigios y milagros. Pero eran discípulos que permanecían en la palabra. Recuerde, Pablo les animó a permanecer fieles en la palabra. Discípulos que amaban aún a sus enemigos. Antioquía era predominantemente bajo el imperio. Discípulos que llevaban fruto, las personas les hablaban de Cristo, les enseñaban de Cristo, eran discípulos que hacían discípulos. Tenían el amor de Dios por sobre todo, amaban a Dios en primer lugar. Cargaron su cruz, problemas, cargaron su cruz, asumieron el precio y pagaron el precio de ser discípulos, de servir a Dios. Discípulos que cambiaron la historia. Estoy convencido que este es el tiempo de los discípulos que en santidad y en humildad ven prosperar la obra de sus manos. Cierra tus ojos, inclina tu rostro. ¿Qué tenés que entregarle al Señor? Capaz que tenés que entregarle al Señor otros amores, otras prioridades. Tal vez le tenés que entregar al Señor ese rencor, esa circunstancia que no te permite perdonar para poder amar. Tal vez tenés que entregarle al Señor tiempo que pasás mirando TikTok